Esto es otra edición de Chilevisión en Casa en www.chilevisión.cl. La charla de la tarde acá en chilevisión.cl la encabezamos juntos y conversamos con esas personas que nos hacen pensar, con esas figuras que nos traen otros mundos en esta temporada donde estamos encerrados. Me encuentro como siempre en mi casa para transmitir hacia Pedro Mondos 354, donde está trabajando parte de nuestro equipo de manera valiente y corajuda para llevarles todos los días la mejor televisión, la de Chilevisión. Suena como la canción del Club de los Tigritos. Vamos hoy día a conversar con una figura relevante, con un pensador de los medios de comunicación. Pero antes quiero invitarte a que hagas en este momento con tu celular tu participación en Chilevisión en Casa. Recuerda, si quieres salir en pantalla, recuerda enviar tu video al +569 32149524. ¿Sí? Acá en Chilevisión en Casa te escuchamos, saludamos y dialogamos contigo en las tardes. www.chilevisión.cl. Quiero hoy saludar a nuestro público que está enviándonos sus videos a través de las redes sociales en www.chilevisión.cl. Hola a todos, me llamo Fabiola, soy de la 8ª región de Hualpén y quiero mandarle un saludo especial a toda mi familia, decirles que los extraño demasiado, pero que se sigan quedando en casa porque somos parte de la solución. Un saludo, que estén todos bien. Hola, quiero enviar un saludo a la gente y el equipo de Chilevisión en Casa que está trabajando a full para entregar contenidos y entretención a la gente. Que estén bien. Vamos a proceder a continuación a saludar a nada más y nada menos que nuestro invitado de hoy, una figura muy pero muy interesante. Jaime es diseñador teatral, profesor de historia y estética, y atención todos, también además una figura de la televisión clásica, un tipo que todo el mundo admira y quiere. Hoy con nosotros en www.chilevisión.cl. Señoras y señores, saludamos a Jaime Coloma. Jaime, ¿cómo te va? Viéndote de nuevo. La última vez nos vimos en un pasillo, en Chilevisión, de hecho. Así es, en los pasillos de Chilevisión. En un pasillo de Chilevisión. Jaime, pero hace poco, en el verano. Así es, cuando todo era distinto, ¿no? Cuando todo, sí, cuando no sabíamos, no teníamos tanta noción de esto. Estaba el estallido social ahí en ciernes, ya había ocurrido, pero esto no lo veíamos venir. Jaime Coloma, primero que nada hay que empezar a hablar de ti en tu ruta hacia la televisión para entender cómo recabaste en la pantalla de Chilevisión. Cuéntanos, ¿cuál fue tu inicio en la tele y cómo terminas en Chilevisión? Mi inicio en la tele es el año 92, en la segunda temporada de un programa que hacía en Televisión Nacional que se llamaba NTV, que conducía Catherine Salosny. Y era un programa juvenil. En ese entonces yo también era bastante más joven. Éramos todos sub 30 en esa época. Y era un programa fundamentalmente cultural. Yo te diría bastante rupturista para la época. Enseñamos a poner preservativos, trabajábamos con cabros de la FECH, de la Escuela de Medicina, porque hablábamos sobre el VIH. Teníamos espacios culturales que estaban a cargo de Deborah Bailey, de Diana Macís. Teníamos espacios de música, estaban a cargo de Iván Valenzuela. También estaban las noticias, que estaban a cargo de Consuelo Saavedra. Estaba Julio Voces, también trabajaba con nosotros. Y yo estaba a cargo de todo lo que era cine y espectáculos, básicamente. Pongamos un poco de contexto. Colaboraba mucho con Débora, que hacía cultura, y con Iván, que hacía música. Pongamos un poco de contexto en este viaje que es los 60 años de Chilevisión, donde estamos invitando a figuras que han sido clave. NTV es un programa que aparece como competencia extra jóvenes en Exacto. Televisión Nacional, una naciente televisión nacional de la transición a la democracia, que plantea hacer un programa novedoso y rupturista. Tiene muy pocos capítulos en comparación al ciclo de Extra Jóvenes. No, Extra Jóvenes es un clásico, pues NTV duró 2 temporadas. Yo estuve en la segunda temporada, no en la primera. Y como detalle clave de NTV, que competía contra el clásico de nuestro canal que era Extra Jóvenes, donde habían levantado a Catherine Salosny para irse de ese proyecto, o sea, la habían cambiado de canal, hay una clave,
que es que muchas figuras de Canal 2 aparecen debutando, como bien tú mencionabas, Jaime, en ese proyecto. Y estaba Alberto Fuguet también, el famoso escritor. Alberto Fuguet estuvo en la primera temporada, por eso hago la distinción de que yo estaba en la segunda temporada. Fuguet en la primera temporada, eh, que había también un sillón azul, tengo entendido, en la primera temporada. En la temporada 2 no había ninguna de esas cosas. Y efectivamente, eh, Televisión Nacional de Chile había levantado a Catherine Salorni para liderar un proyecto juvenil que se llamó NTV, que partió, como te digo, el año 91. eh, y en ese entonces se quedó en Extra Jóvenes, entiendo que Claudia Conserva, Felipe Camiroaga y Marcelo Comparini. Así Y es. al año siguiente, Televisión Nacional de Chile levanta a Felipe Camiroaga, se lo lleva a Televisión Nacional, para fortalecer su matinal con Tati Pena, que también venía de Chilevisión, y con... no, pues era Felipe Camiroaga con Tati Pena, Tati creo. Pena, que Creo que... presentó Escrúpulos en Chilevisión. Exactamente, exactamente. Presentó Escrúpulos y tuvo tres programas muy interesantes la Tati, uno de sexo, otro de esoteria y Escrúpulos. Tuvo tres programas muy interesantes en Chilevisión que estaban como conjugados en torno a la idea de un juego que permitía ciertas temáticas y conversación. Entonces, estás en TVN y ese es tu debut dentro de la pantalla. Y tú eras diseñador teatral. Yo no, o sea, yo soy diseñador teatral de profesión, soy licenciado en estética, soy magíster en comunicación y también estudié periodismo. Lo que pasa es que yo no terminé y no soy tan cara de palo como las personas que estudian periodismo y se salen en segundo año y se dicen periodistas. ¿Ya? Pero sí tengo un magíster en comunicación que la verdad es que me pone en un planteamiento bastante bueno, académicamente hablando y también profesionalmente. Ujú. Eh, yo empecé, mira, yo llego a Televisión Nacional porque en algún minuto, cuando yo hice mi posgrado en la Católica de estética, ahí en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, que es parte de la Facultad de Filosofía, la estética, la gente quizás no lo sabe y además se confunde mucho porque creen que la estética es maquillaje y peluquería. No lo es una disciplina filosófica. Y también en maquillaje y peluquería, pero yo no, la verdad es que sé poco de maquillaje y peluquería, sé más de filosofía. Y una de las características que tiene es que tú te desarrollas en la crítica. Entonces, empecé a escribir para una revista cultural de la Universidad Católica y a una persona que estaba vinculada a esa revista le gustó lo que yo hacía, y me llamó para hacer cápsulas en la radio chilena, extinta radio chilena, la primera radio de Chile, de hecho, Ujú. que pertenecía en ese entonces a la Vicaría de la Solidaridad. Y de ahí yo salto a Televisión Nacional de Chile el año 92, haciendo esto de cine, digamos, también, haciendo las cápsulas. Inicialmente detrás de pantalla. Yo solamente iba a ver las películas, hacía las reseñas y se las entregaba a Katy Salorni, que las leía al aire con la sinopsis o el trailer. Y un día faltó un invitado y yo venía, nunca me voy a olvidar, yo venía de ver Batman Return de Tim Burton con Michelle Pfeiffer, Danny DeVito y Michael Keaton. Bueno, bueno, un gran elenco, digamos, una película que a mí me gustó mucho además, me gustó más que la primera de hecho. Y de repente me dicen que un invitado se cayó y que me van a poner a mí al aire. Y yo quedé muy descolocado porque no tenía conciencia de estar al aire y no tenía ganas tampoco de estar al aire, para ser bien honesto. Y fue un debut francamente bochornoso. Se me olvidó lo que tenía que decir, me angustié, me puse muy nervioso. O sea, cuando una persona que no tiene en su cabeza que va a hacer algo que tiene que hacer y es como que te digan, toma, tienes que salir a bailar, no sé, el Lago de los Cisnes, no eres bailarín, digamos. O sea, no está en tu cabeza. Y esto parece ser que gustó. Estoy hablando de una época en que no había internet, no había redes sociales, la Ujú. gente llamaba por teléfono y escribía cartas. ¿Ya? Y, y de hecho a nosotros nos tocó el paso del cuadernillo como forma de medir la televisión
a People Meter, que es lo que está hasta el día de hoy en cuanto a medición. Entonces, parece que esto gustó mucho, yo no me enteré en ese minuto, y me pidieron, a raíz de esa situación, que yo fuera 2 veces a la semana en el programa al aire. Y tuve que empezar a aprender algo que, no, que insisto, no estaba en mi registro hacerlo. Y me costó harto, harto. Finalmente no sigue el NTV, yo me retiro del canal y me llaman de nuevo, pero para trabajar en producción periodística en el Aquí Hotel O'Higgins. Que Y es el ahí programa trabajo, satélite de Viña que hacía Juan Guillermo Vivado en TVN. exactamente. El último año que TVN hizo el Festival de Viña, que era como emblemático de TVN, fue el último año que lo hizo el TVN, y ese año fue un año bien particular porque lo animaba Antonio Bodanovich, pero tenía dos parejas aparte, que eran Bastián Bodenhofer con Margot Cal y Claudia Di Girolamo con Felipe Camiroaga, que eran los encargados como de la competencia, mientras Antonio Bodanovich, esa era como la novedad. No existían las galas y todo lo que existe hoy día. Y como te digo, yo estaba a cargo del trabajo periodístico apoyando a Consuelo Saavedra y a Diana Masí. Y de ahí paso a El Mirador, a trabajar en El Mirador, y me quedé trabajando en El Mirador casi un año hasta que en un minuto, por una situación puntual que no me pareció correcta, digamos, renuncié y me fui de Televisión Nacional. A ver, El Y me fui Mirador, a trabajar a otro haciendo lado. este viaje por la televisión, El Mirador es un ciclo clásico de reportajes, muy en Exacto, la línea de la televisión europea, que arma Televisión Nacional con Patricio Bañados. Es un exacto, programazo. exacto. Augusto Góngora hacía reportaje, aparecía Pancho Muat también. Estaba Eh, Pancho Mata, Augusto Góngora, está Ricardo, oh, se me olvidó el apellido. Astorga, Ricardo Astorga, claro, Lale Toro, Tito Gesvain, Nivaldo Mochati, estaba el Pato Fernández, que ahora es ni más ni menos que el director de Mega, bueno, habían varios. Y ahí yo me salgo de Televisión Nacional y empiezo a buscar pega en otra cosa, y empiezo a trabajar en comunicaciones y marketing en una empresa gringa. ok. En ese entonces se llamaba Ralston Purina, que hoy día la absorbió Nestlé. Y estando en Ralston Purina me llaman en algún minuto de Nueva Imagen, que era la que hacía una parte del Mirador, para justamente trabajar en otra instancia del Mirador. Y también hice algunas cosas con Augusto en cine video. eh, y hice, pero ahí no tanto en la parte de contenido, sino que más como me pidieron que actuara en algunas cosas del show de los libros. Y haciendo eso me llama de nuevo una gran amiga mía, que era productora, para que trabajara en un proyecto que estaba naciendo, que se llamaba El Día a Día, y que lo iba a conducir Paulina Nin, y justo a Paulina Nin la levantan de Canal 13 para hacer el matinal de Canal 13, y se queda a cargo de ese proyecto Ivette Vergara, y Día yo a entro a ese día proyecto. era una extensión horaria de Buenos Días a Todos, pero con otro Exacto, equipo, un programa, exacto, un ciclo de mediodía periodístico antes del exacto, noticiero, y en el cual exactamente. debuta Felipe Abello en televisión abierta. O sea, Exactamente, Felipe debuta bueno, Felipe venía de Concepción, había estudiado en la Universidad del Desarrollo Periodismo, ya con un back más bien rupturista, como uno lo conoce hasta el día de hoy. Eh, y debuta, claro, debuta ahí Felipe. hace una sección que se llama Las Páginas Sociales Alternativas. Exacto, y hace el Minuto de Fama, o Amigos, o algo así, o Amigos por un Día. Claro, Bueno, hace varias cosas ahí en el día a día. Yo no me llevo muy bien con el productor ejecutivo del programa mira. y decido retirarme nuevamente. Siempre te pasó de que te terminaste yendo en tu juventud de los proyectos. ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que de alguna forma
siempre tuve una vinculación media rara con la televisión, en tanto estar en pantalla, siempre me pareció, tenía una perspectiva muy crítica, la tengo hasta el día de hoy, pero la diferencia es que ahora no me genera tanta ambivalencia, pero tenía una mirada muy crítica de los proyectos y tarde o temprano me molestaba la forma en que se trabajaban los proyectos, en Dijiste que realidad. habías tenido un problema en el Mirador. Sí, en el ¿De Mirador, qué pero el discrepaste? Mirador tuvo un problema más bien doméstico. A ver, Nico, yo soy un gallo, yo tengo mucho carácter, Ya. lo que me ha jugado muy malas pasadas. Y tuviste ahí una discusión. Sí, ¿Con un jefe? entonces, y me ha jugado malas pasadas y además soy bastante kamikaze, Ujú. cosa que no es bueno, no lo estoy diciendo como algo positivo, al Claro. contrario. Eh, y claro, cuando las cosas no me parecen, muchas veces en vez de bajar un cambio, como se dice, nada, pego la frenada brusca y me bajo el auto, como quien dice. Ok, entonces, eso mismo se repitió en el día a día y saliste. Y salgo, ¿Y qué pasó? pero en Televisión Nacional no querían que me fuera Mira. y me pidieron que me quedara trabajando con una hoy día gran amiga, Susi Fitchkin, y Claudia Berger en el proyecto que estaban formando que se llamaba Área de Talentos de Televisión Nacional. A ver, un punto sobre eso. Que hay todo un misterio sobre esa figura. Interesante pensarlo. Hablemos de que Susie Fitchkin es una coach de talentos de televisión de hace muchos años que abre ahí el área de talento de TVN. Después arma una similar en Canal 13, más Y, adelante de- en su carrera. y después en Chilevisión, Y creo también en también. televisión. Es lo último que hizo. Relacionado con televisión, ella es española, una mujer de mucho carácter. Eh, Sí, Susi es una mujer de mucho y carácter, que tiene tenía un back un back importante en España importante, y claro, en en varias España. partes de... Trabajó mucho tiempo en México. Espérate, ahí hay algo interesante. El área de talento será formar conductores o generar herramientas para estos al aire, ¿no? Básicamente era eso. Yo la verdad es que honestamente el área de talentos en una primera instancia yo entré más bien de forma administrativa porque el canal no quería que me fuera. Entonces nunca me metí mucho en la parte contenidos y educacional, digamos, de coach, pero sí, básicamente era formular talentos a la usanza de otros países que lo hacen, digamos, que tienen áreas de talento sin duda alguna, y entregar herramientas más sólidas a los comunicadores. Pero también eso es bien complejo porque los comunicadores en general eh, tienen un ego importante, muchos de ellos no sienten que tengan que estar en un área que que los forme o que les dé herramientas, porque justamente ellos han llegado a donde están por su talento innato. Y por otro lado, se generan también instancias que complejiza todo, porque se generan instancias muy particulares respecto a si es que una persona puede formar a alguien, que yo creo que se puede formar a un talento en áreas comunicacionales, audiovisuales, pero también como que le quita peso probablemente a los productores ejecutivos, productores, directores que son los cazatalentos, por así decirlo. Claro. Entonces van. Entonces, yo creo que se generaba un match ahí medio complejo a la hora de ver cómo funcionaba el tema. Entonces Eh, entraste ahí como. ¿Eras docente o era. no, yo entré en la parte administrativa, yo ahí entré como productor. Yo era el Ah, ok, productor de la productor etapa. de talento. ¿Y qué O sea, yo me descubrimiento? encargaba de los contratos, me encargaba Mm, de ver el presupuesto, de formar los horarios, Era como una eh, escuelita. de eso, o sea, de tener el vínculo con los distintos programas para que la gente fuera, de ver que la gente fuera. La verdad es que funcionaba bastante bien con estos elementos que no son menores, Nico. Claro. En definitiva, uno tiene que entender que
a ver, que todos los medios laborales está lleno de expertos, es cosa de verlo hoy día con el COVID-19, impresionante la cantidad de gente que sabe hoy día de pandemia Claro. y de estadísticas y de cosas así, es impresionante, y la cantidad de gente que sabe de televisión, entonces era una situación como bien dificultosa, pero funcionaba yo diría bastante bien, Ujú. hubo gente que trabajó muy bien, ¿Qué Martín rostros salieron de ahí o que fueron capacitados de ahí? Creo que Martín Cárcamo uno. Martín, también, no que haya salido de ahí, pero trabajó mucho la Karen Dogenbailer con la Susi, con la Claudia. eh, no sé quién más en este minuto. Julián Elfenbein en su minuto. La Tonka Tomisic, trabajó harto, harto, harto. Eh, hartos noteros también. Fíjate que la verdad es que viéndolo con distancia era una situación bastante buena, ¿eh? Bastante completa. Tenían un trabajo actoral, tenían trabajo en cámara, tenían trabajo de voz, eh, y con gente bien seria. En realidad era una buena instancia, pero como te digo, yo creo que ahí los egos jugaron en contra, ¿no? Sobre eso mismo, ¿aparece en medio de eso Rojo Fama contra Fama? Aparece Rojo Fama contra Fama como un programa piloto que se llamaba Toro Rojo en su primera instancia, y le piden a dos profesoras del área de talentos, a Marcela Rollave, que era profesora de actuación, y a Claudia Berger, que era profesora de voz. Ambas trabajan hasta el día de hoy en eso, con políticos y con comunicadores, también al igual que Susi Fitchkin. Susi Fitchkin ya estaba en México, trabajando en la televisión mexicana en ese entonces. Y les piden a ellas que participen en Rojo Fama contra Fama, y ellas dicen que no. Y resulta que Rojo Fama contra Fama, ponte tú que partía un día lunes a las 6 de la tarde, y había que hacer la prueba técnica el viernes. Y entonces se hace la prueba técnica y me va a buscar alguien de producción a la oficina y me pide que por favor, si podía acompañarlos para rellenar, literalmente, esta era la figura, rellenar el espacio del jurado, porque en el jurado no habían cerrado contrato con dos jurados y solamente tenían a Maya Forch. Punto sobre eso. Quiero detenerme un segundo para contextualizar. Rojo Fama contra Fama, originalmente Toro Rojo, dirigido por Eduardo Domínguez, director Exacto. histórico de Venga Conmigo y de Sábados Gigantes también. Y Eh, demás música. y Más Música toma este proyecto en el cual está involucrada una serie de personas participantes después de historias bastante lamentables como Jaime Román y un montón de estructura de la televisión del Estado que decide competir contra Mecano, programa clásico de Mega, que estaba Sí, número uno en rating con Viñuela en su mejor momento, instala una competencia la cual no tenía mucho optimismo el equipo, junto ninguno. a Rafael Aranea en una competencia que incluía cantantes, bailarines y futbolistas. Sí, efectivamente. Los futbolistas duran una semana o dos, creo, no más que eso. Pero luego se da el fenómeno de Rojo. A ver, Rojo, aparte, como un programa en el cual no había mayores expectativas, de hecho, en los pasillos del canal le decían Rojo Fome contra Fome, en esta cosa tan optimista que tenemos en el mundo de la televisión tan, en tan de Chile, de apoyo, no ¿no? saquear a nadie. Eh, y claro, parte, como te digo, bueno, parte el lunes, yo hago esta prueba técnica el viernes, y me voy. Yo no, o sea, hasta ese minuto yo no era parte del proyecto de Rojo. O sea, ese Y me viernes tú fuiste a hacer un favor y de fui a pronto... hacer, fui a hacer de maniquí, de monigote, de ponerme, tenían que ver las luces del lugar donde estaba el Ya. jurado y probar los micrófonos. Y tú hablaste en Entonces el piloto, necesitaban rellenar ese espacio ya. con la malla, y como eran tres jurados, no tenían
los otros dos me pidieron a mí, entonces en el fondo Amaya estaba en un lado, yo estaba en el otro, vieron la iluminación para que nos viéramos todos y en un minuto piden que probemos micrófono. Entonces la Maya prueba micrófono, no, miento, primero me piden a mí que pruebe micrófono, entonces yo digo, ¿qué digo? Cuento hasta 10, entonces me dice, no, di qué opináis de lo que estás viendo, porque obviamente vi un pedazo de una, De de uno de una los shows. performance, de una competencia, no me acuerdo. Entonces, yo digo, ¿en serio lo que opino? Sí, pero de verdad, lo que opino de verdad, sí. Y me acuerdo patente que estaban todos ahí, los cabros concursantes, Daniela Castillo, Jimena Pereira, Rodrigo Díaz, Pablo Vargas, todos los cabros que después se hicieron súper conocidos. Y me acuerdo que yo los quedo mirando y les digo, cabros, atinen porque ustedes son más de lo mismo. Y eso Esa, fue todo lo que dije. esa fue la frase. Esa fue mi frase. Atinen porque ustedes son más de lo mismo. O sea, tipo simpático. Encantador. Y nada, y me fui, bueno, efectivamente ahí salió Eduardo un encanto, después nos hicimos muy amigos, yo lo quise mucho Eduardo y lamenté mucho su muerte. Nos hicimos muy amigos, Eduardo bajó, me dijo, gracias, te pasaste, la cuestión, ya, sí, ya, chao, chao, chao. Puta, tengo que correr porque tenía que ir a buscar a mi hijo, que era chiquitito en ese entonces, al jardín infantil, mi hijo mayor, que hoy día ya tiene 23 años. Eh, y rajé, pues, salí, me fui. Y el lunes volví al trabajo, al área de talentos, las mismas cosas, me tomé un café, estaba hablando con Claudia Berger, conversando, le conté esta experiencia. Ah, mira qué interesante. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo quisiste hacer? No me interesa, porque la habían llamado a ella, como te digo, llamaron a dos profesoras del Claro. área de talento. Y no me interesa, ya, chao. Y se fue. O sea, no pasó de eso. Y llegó la hora en que tenía que ir a buscar a mi hijo nuevamente al jardín infantil. Y iba saliendo del canal y de repente me llaman por teléfono y me preguntan dónde estoy. Yo digo, ¿dónde estoy saliendo del canal? Porque voy a buscar a mi hijo al jardín infantil. ¿Pero cómo? ¿Cómo está saliendo del canal? Sí, son las 6 de la tarde, mi hijo está todo el día en el jardín, yo lo voy a buscar. Entonces me dicen, no, pero es que necesitamos que estés en el programa. Estaba Yo debutando el programa esa no tarde. cachaba ni siquiera en qué programa tenía que estar. Espérate, ¿esa Entonces, tarde estaba debutando el programa? esa tarde era el primer programa, el primer capítulo de Rojo. Y esto sucede a 1 hora del primer capítulo de Rojo. Una hora, sí, claro, porque el primer capítulo, ponte tú que partió a las 7 y yo debe haber sido a las 6. O sea, se les había caído alguien probablemente. No, mira, no tengo idea, o no habían llegado, o sea, según lo que me dijo Eduardo, porque Eduardo en ese sentido fue muy correcto, me dijo que estaban en conversaciones y que consideraban que yo podía funcionar bien para una semana. Y yo les dije que bueno. Entonces les dije que me esperaran, que tenía que ir a buscar a mi hijo. De hecho, mi hijo me acompañó, estaba sentado ahí al lado mío en el, El debut. claro, en el debut, pero en la tarima, porque el jurado estaba sobre una tarima, Claro. observando todo. Y me acuerdo que ese primer capítulo la idea era tener dos jurados estables, que era Amaya y esta otra persona que no sabía quién era, que yo estaba reemplazando, y un jurado invitado. Y la primera semana fue Blanca Levin. Y estuvimos esa semana. Yo el viernes que terminó la semana fui, me despedí de Eduardo, me despedí de todo el mundo, le dije que gracias, que la cuestión, que le fuera muy bien, nos había ido más o menos en realidad, mientras Mecano tenía 20 puntos de rating, Rojo había sacado 6. Ya. Eh, como promedio, igual había subido, pero no era mucho. Y puta, llegó el lunes, la misma cosa, me fui a buscar a mi hijo, me llaman por teléfono, y ahí yo fue como, oye, pero espérate, ¿no se supone que ustedes ya tenían cerrado al otro jurado? No, pero esta semana se define. Ok, ya de nuevo lo mismo, fui a buscar a mi hijo me acompañó, estaba ahí, entonces llegaba la gente de producción, yo siempre soy muy aprensivo, entonces no quería que se lo llevaran, entonces le traían cosas para pintar, la verdad es que lo pasaba bien él dentro de todo. Eh, y, y esa segunda semana estaba La Maya, Álvaro Escobar y yo. Perfecto.
Y llega el viernes y ya nuevamente me despido, oye, que les vaya bien, gracias Eduardo, qué bonito, la cuestión, todavía nada de definir esta cuestión. Y pasa lo mismo el lunes y yo ahí ya que como medio cachudo y fui a hablar con Eduardo y le dije, ¿qué onda? Entonces Eduardo me dijo que quería que yo me quedara. Y esa tercera semana entró Edgardo y entonces se conformó Amaya, Edgardo y yo. Y entonces yo le dije que ok, que yo me podía quedar, pero que yo no lo iba a hacer gratis como lo había hecho las primeras 2 semanas, porque las primeras Claro. 2 semanas no cobré nada. Eh, y le dije, y me acuerdo patente que le dije, y además ten claro que yo tampoco quiero hacer carrera en televisión delante de pantalla. Yo creo que eso fue un craso error de mi parte, porque eso significó que se aprovecharan mucho, que me las vieran, como se dice en buen chileno, durante mucho tiempo, porque era como, ocupemos a este gallo que tiene buena voluntad, pero además no tiene interés, entonces es posible hacer lo que quisiéramos con él. Y bueno, y ahí estuve todo el tiempo que estuve, pues, hasta que me fui a Canal 13, que me llamaron al proyecto nuevo de Alfombra Roja, junto con Diana Boloco, fuimos las contrataciones de ese año, Diana y yo, Claro, que y quedaba venía de Cristian Sánchez con Comparini, el original. claro, el original era Cristian, Carla Constant y Comparini, después quedó Cristian con Comparini, y después entra, que duramos 3 años, Ujú. Cristian, Diana y yo. Sobre ese Y, punto, antes de pasar a ah, Canal 13, tengo una pregunta que siempre he querido hacerte. dale, Eh, ¿Hacer del malo de la película en un momento te quema por dentro? ¿en qué sentido? Como decir, siempre tengo que ser el que tiene que gruñir y la gente está asociando eso a mi persona y yo no soy así todo el tiempo. Mira, no me quema. Es que yo creo que acabas de decir algo muy importante. No quema ser el malo de la película, quema que la gente crea que tú eres malo. Y sobre eso mismo, ¿no te arrepientes de haber dado algún diagnóstico en rojo a alguna persona que después dijiste, fallé? No sé, nunca dijiste algo que pudo haber dañado una figura de talla internacional hoy como Montserrat Bultamante, hoy Mon Laferte. ¿No te No, porque arrepientes? Montserrat a mí me gustaba mucho como cantante, estando en rojo. Entonces no me... Pero además yo, ¿sabéis qué? Yo en ese sentido tengo harta tranquilidad, yo creo que uno se puede equivocar. De hecho, recuerdo una vez que me equivoqué o que fui muy pesado con Pablo Vargas, ¿Ya? y yo le pedí disculpas al aire. Cuando me mostraron las imágenes, porque en un minuto tú sabes que era parte del show, mostrarte las imágenes y todo, y le dije, bueno, no me había dado cuenta que era tan pesado, perdona. Y no es que no es que me desdiga, lo que pasa es que, claro, esas son cosas que la gente, a ver, yo creo que la gente configura, trabajar en medio es bien raro, Nicolás. Sí. La gente te configura como quiere verte, no como necesariamente tú eres. Entonces, claro, se estableció la idea de que yo soy el malo de la película y desde ese punto de vista hasta el día de hoy me pasa, o sea, que el comentario típico de mucha gente es, ¡ay, qué pesado usted! ¿Ah?". Y tú decís, no me conocí, me veí una hora al aire, no cacháis nada de si soy o no soy pesado, no tengo idea. Entonces, no. Ahora, tiene costos, sí, tiene costos y costos muy complejos, porque tiene costos económicos, por ejemplo, aunque tú no lo creas. Que Porque a los buenos de la película le llueven las ofertas y las cuestiones, y a los malos de la película no nos llueve ninguna cosa, no, no. porque la gente te tiene miedo, porque no sé qué cosa, porque no... Entonces, sí, tiene costo, tiene costo. Y lo otro que tiene costo es que limita la percepción, pero eso yo creo que ya es un tema mucho más delicado, de los ejecutivos que no creen que tú tengas capacidad de hacer otras cosas más que ser el malo de la película. Claro, nunca sentiste que te dieron una oportunidad mejor por eso. En Chilevisión, sí me dieron oportunidades, y en TVN también, pero era muy loco porque cuando me llamaban de los otros canales siempre me decían, oye, pero queremos que seas el malo. Y yo era como, weón, pero es que sabéis que no soy el malo. Yo en rojo había una parte mía que tenía que ver con eso y Claro. que me resultaba fácil que se diera así. Yo Ahora, trabajé contigo en un programa y no me nacía ser el malo. En ese no, no, cupé no. yo me ahogaba de la risa con Felipe, que somos grandes amigos, lo quiero mucho, pero además me ahogaba de la risa porque él me da mucha risa, me lo encuentro muy divertido. O sea, yo creo en la
en la multiplicidad de las personas, pues, no no limito a las personas. Ahora, entonces, pasaste a Canal 13 Sí, e hiciste Alfombra Roja. exacto. Ok. ¿Cómo llegas a Chilevisión? Llego a Chilevisión porque en un minuto se va la productora ejecutiva de Canal 13, sacan a Cristian Sánchez, está en ese entonces Vasco Mulián de director de contenido, gerente de contenido o algún cargo así en Canal 13 y empieza a hacer esto de la parrilla flexible, de meter los Simpsons en todo y Alfombra Roja pierde completamente su estructura basal. Entra Eduardo Fuentes a conducir junto con Diana Boloco y yo paso a ser como una especie de ¿cómo se podría decir? Como de relleno. Eh, y en un minuto me dicen que quieren que me vaya. De hecho me dijeron que no iban a darle curso a mi contrato. Yo tenía contrato firmado. Y yo pensé en miles de cosas, pensé en cuestiones legales, pensé que esas son las típicas cosas que la gente no sabe de la televisión, que la televisión es bastante ingrata por dentro. Y yo tampoco soy muy dado a armar cagüines externos, digamos. Eh, y bueno, la peleé harto porque para mí era mi pega. O sea, yo tenía cosas, tenía eh, compromisos adquiridos pensando en que tenía contrato por un año. No esperaba que a mitad de año me dijeran que no les interesaba seguir conmigo. Y justo apareció un proyecto en Canal 13 que, por supuesto, querían que yo fuera jurado y jurado malo. Y Eso, entonces, ese mientras mi fue. contrato era vigente, ¿Qué- seguía vigente, ¿Eso fue yo Nace una hice ese estrella? proyecto. ¿Cuánto? ¿Nace una estrella fue? No, un proyecto que se llamaba, ¿creerás que no me acuerdo cómo se llamaba? Bueno, pero era un proyecto, no era una sola estrella. Era un proyecto como una especie de estelar que hacía la gente de Alfombra Roja, que conducía Eduardo Fuente. Y entonces yo, como mi contrato, ponte tú que me dijeron que mi contrato se terminaba en junio, y este proyecto partió a mediados de junio, yo hice 2 semanas como parte de mi contrato, porque no me reconocieron el contrato para después, ¿no? Entonces, yo hice el de jurado y llega el último día de junio y me llaman a reunión y me dicen que quieren que yo siga. Y yo les dije que yo no quería seguir. El programa era Que yo- Talentos. Talentos Chile. esa cuestión creo que se llama. O Chile tiene talento, una Chile cosa tiene así. talento. Una cosa así. Entonces me piden que me quede y yo les digo que no me quedo porque si bien yo le tengo mucho cariño a la Diana, le tengo mucho cariño a Eduardo, le tengo mucho cariño al equipo, no confiaba en las cabezas del equipo porque evidentemente, o sea, no habían desconocido mi contrato, o sea, había sido una cuestión súper fea toda la situación y no me gustaba lo que estaba pasando con Canal 3 en ese minuto. Y me fui. Y me fui nuevamente en esta cosa media kamikaze que tengo yo a ver qué pasaba. Y justo voy saliendo de Canal 3 el día que renuncio, digamos. O sea, fue muy divertido porque me Ya. echaron, después tuvieron que me quedar y yo renuncio. Y voy saliendo de Canal 13 y me llama la productora la productora ejecutiva de un proyecto de Rodrigo Danús que se había salido de ese cupé, aquí entra ya Chilevisión más o menos, y quería formar un programa similar a ese cupé, pero para UCB Televisión, Que se llamaba En Portada. que se llamaba En Portada. Y quería que lo animara Cristian Chico Pérez y que de alguna manera jugáramos como coanimadores Sabca Polak y yo. Y entré, pum. Entré, al final no estuve ni un solo día sin pega. La verdad es que lo pasé el descueve. Cristian es un agrado trabajar con él, es un tipo fantástico. La Zapca también. El equipo era el descueve, estaba la Levalle, estaba Velasco, estaba. No, de verdad era un agrado. La gente detrás de cámara era increíble. Mira, de verdad fue una muy buena experiencia, no tengo nada que decir. En general no he tenido malas experiencias con los equipos, ¿ah? Salvo estas excepciones desde el principio, como te digo, pero yo también creo que tiene que ver con cómo era la televisión de antes, que era esta cosa como un poquito patrona de fondo, y yo no funciono de esa manera. Y,
Y estando en portada, me acuerdo que la Mane Micerda, que trabajaba en primer plano, pide permiso a la gente de la productora para que yo vaya a primer plano como invitado a unos programas. Y voy, y les gusta mucho, y me piden que me vaya a Chilevisión. Y ahí llegué a Chilevisión. O sea, la oferta te la hacen después de haber ido de invitado por en portada a primer plano. Exactamente. Y estando en primer plano, el equipo de SQP, al cual yo no conocía, me Mira. piden también, y eso sí estaba liderado por la Natalia Freire, me piden que sea parte de SQP. Entonces yo llego a Chilevisión siendo parte de primer plano y de SQP. Ahora, dentro de esa experiencia, ¿tienes algún momento preferido? En Chilevisión Ujú. o en primer plano o En en primer SQP. plano. Primer plano, un momento preferido, no sé si recuerdo algún momento en particular. Hubo momentos muy graciosos, qué sé yo, cuando Luli se cayó, por ejemplo, Ah, estuviste ahí en el y, estudio. claro, estaba en el estudio y ella estaba, pobrecita, estaba sin ropa interior, entonces, porque no quería que se le marcara. Recuerdo algún momento que fue Adriana Barriento, pero en general yo tengo mejor recuerdo de momentos divertidos más que de momentos no Por divertidos. tanto, Felipe Abello es parte de tu memoria. Es que Felipe es amigo mío y es un amigo que quiero mucho, que he conocido su historia desde el día a día, como te decía, y la verdad es que trabajar con él, ese cupé fue un goce constante. O sea, yo disfrutaba, yo añoraba llegar a ese cupé, así yo lo pasaba bien, Era un me bonito momento. reía. Felipe es un tipo fantástico. Estaba Juan Pablo Queraltó, con quien también teníamos muy buena onda. Estaba la Krishna de Caso. La verdad es que era muy agradable, era muy agradable, era muy entretenido. Yo me llevo muy, bueno, con Cristian, yo a Cristian lo quiero mucho, con Nacho Gutiérrez también, trabajamos en primer plano además. Entonces, de verdad era un espacio donde tú te sentías muy cómodo. Y además yo tenía la sensación, que es como yo leía, y quizás es algo que conversamos antes de estar al aire, yo nunca he satanizado la farándula, al contrario, yo soy un defensor de la farándula en tanto se entienda la farándula como farándula. Viviste un momento súper tenso en primer plano cuando echaron a Edmundo del estudio. ¿No te acuerdas? Sí, sí, Estaba o viéndolo. sea, no es un momento que yo tenga así como súper presente, pero sí recuerdo cuando lo echaron del estudio. Y la verdad es que creo que fue, bueno, yo creo que primer plano, por eso es lo que te decía, yo creo que primer plano tenía eh, una característica bien particular porque era un programa muy intenso. Claro, era un vivo muy cargado. Tremendamente cargado, era muy intenso, muy intenso, eh, donde además, si bien se establecía esta dinámica de la prensa de espectáculo y de farándula, pero se establecía desde una seriedad, que está bien, me parece súper correcto, pero desde una seriedad que era muy potente, muy ruda, digamos, a la hora de, de ver cómo tratar los temas. En ese mismo momento Muy también, distinto a SQP, digamos, claro, muy distinto a SQP. era otro tono. También estuviste en Super Talentos, haciendo de nuevo mal a la película. Estuve ese fue un proyecto precioso en realidad. Ese fue un proyecto precioso que yo agradezco mucho a Juan Pablo González que me haya invitado y a la Marion Duarte. Ese equipo también era increíble. Fue muy divertido porque yo antes de llegar al programa tuve un accidente gravísimo. No. Me saqué la cresta, me tuvieron que operar. Y yo tuve que hacer todo el proyecto en silla de ruedas. Tuve que viajar en silla de ruedas, porque nosotros no te diría recorrimos Chile, pero fuimos a Iquique y fuimos si no me equivoco, a Villarrica, para buscar talentos en el resto de Chile. Y fue un proyecto muy bonito y fue un proyecto que además para mí fue muy importante porque
Cuando me llamaron, yo me acuerdo que les dije, ustedes tienen claro que a mí me cuesta trabajar con niños en televisión, a mí no me gusta trabajar con niños en televisión. Y no es que no me guste trabajar con niños en televisión porque no me gustan los niños, no me gusta trabajar con niños en televisión porque creo que los niños tienen que tener infancia y si uno no observa, si uno no respeta esa infancia, es complicado. Y la verdad es que Juan Pablo y el equipo fue súper sobrio, eh, no sé, me dieron mucha seguridad y efectivamente trabajaban con una psicóloga, era muy contenido. Trabajé, bueno, con Domingo, con Américo, con la Vivi Rodríguez, trabajé con la Eva Gómez. La verdad es que fue una experiencia preciosa. Trabajar en Superestrella fue una experiencia realmente preciosa. Los niños eran increíbles, habían niños maravillosos. De verdad, fue muy agradable. Fue muy agradable. Ay, fue una lindísima experiencia. Y también fuiste jurado de un formato clásico que es Fiebre de Baile en televisión. Sí, ahí estuve con Felipe Abello y con Juan Pablo Peraltó, y en el jurado estábamos con... eh, ¿quién estábamos? Estaba la Maura Rivera, y si no me equivoco, espérate, ¿quién más estaba en el baile de jurado? Lo conducía, no lo conducía Julián ese año, No, lo conducía Cristian Sánchez. lo condujo Cristian Ahí Sánchez, están las imágenes. estaba Felipe y ¿cómo se llama? Danza Varela. Y Juan Pablo estaban hacían de notero, y yo estaba en el jurado con Karen Connolly, Maura Rivera y yo, eso éramos. Y fue súper entretenido, fíjate, fue entretenido el proyecto, fue bonito, fue súper bonito. Juan Pablo hacía buenos programas. A mí me gustaba mucho trabajar con él, además era muy agradable el equipo. Eh, fue una buena experiencia. Además que yo fíjate que creo que los programas de espectáculo eh, son muy... como que le hacen bien a la televisión, le generan contenido, le generan cuentos. Entonces creo que son programas que funcionan bien y que permiten además distender ciertas cosas. Si, mi rollo va cuando todo es espectáculo, cuando todo se transforma en espectáculo, yo creo que ahí la cosa se confunde un poco, pero cuando hay distinción entre un programa de espectáculo y otros que no son de espectáculo, me parece que funcionan muy bien. Y en ese sentido, Fiebre de Baile era súper entretenido, súper entretenido. Estamos recorriendo tu vida televisiva acá Así veo, estoy impactado. Sí, ¿y algo aprendiste en el tiempo? Como decir, esta es mi lección después de todos estos años. Eh, Sí, sí, claro que, o sea, yo creo que aprendí muchas cosas, muchas cosas. Por de pronto aprendí que la televisión es compleja, es un medio complejo, que la gente se confunde mucho con ella, eh, que es un medio mucho más bonito de lo que la gente cree y también mucho más difícil de lo que la gente cree, que tiene características bien particulares y además este último tiempo he aprendido que ha ido cambiando, que los contenidos son otros, y también he visto cómo la gente no quiere que no quiere que se pierdan eso, a ver cómo explicarlo, están como con miedo a hacer el cambio. Yo creo que hay una cosa bien rara ahí que pasa hoy día con la televisión. Yo creo que la televisión está cambiando y hay gente que no está viendo que está cambiando. Después de televisión, tu paso fue por... Después de Chilevisión, creo que me fui a la red contigo, trabajé contigo Sí. en la red, y de ahí me fui al poco tiempo que tuve la red, pu. Y me fui a TVN, volví a TVN, al matinal. La tele. Pasaste por todos los canales. Pasé por todos los canales, por todos los canales. Creo que Telecanal es el único por el cual no he estado. Mira. He estado en todos los canales, en todos los canales. Hay Y de que... TVN, y ya de TVN me fui y dije no vuelvo más a la televisión y volví el año pasado. Sobre eso mismo. Una de las cosas que la gente probablemente no sepa es que tú eres académico y haces clase en la Universidad de Chile, en el Juan Gómez Milla, uno de los campus más reconocidamente humanistas del país, con toda su energía. ¿Qué te dicen los alumnos cuando te ven?
En la primera clase se confunden, y no solamente me pasa con los alumnos, me pasó cuando hice el magíster, también me pasó con los profesores, como que muchos profesores me confesaban que decían, oh, pobre gallo, tiene el mismo nombre que el weón de la tele. Y de repente llegaba el weón de la tele, no era nada el mismo nombre, era el weón de la tele. Yo creo que hay un prejuicio muy grande con la gente de la televisión, porque en general la gente de la televisión se presenta masivamente como gente muy frívola en muchos aspectos, y no, y como hablábamos hace un rato, como unidimensional, como que no tiene mayores, no tiene otras aristas que tocar. Como te decía, la primera clase es rara, porque ellos se topan con este tipo que aparece en la televisión. Pero yo te diría que dentro de la misma primera clase el tema cambia y se dan cuenta que efectivamente sé de lo que hablo, que no estoy inventando cosas, que, que manejo la información y que además el hecho de estar en la academia, pero al mismo tiempo estar en los medios, me abre una perspectiva muy buena, muy positiva para ellos también como alumnos. Sobre eso mismo, y para ir cerrando, estamos cumpliendo en Chilevisión 60 años, y es un interesante ejercicio ver desde la academia al canal, un canal que ha pasado por muchos contextos, que si uno hace memoria fue un experimento universitario, luego fue intervenido por los militares, después fue privatizado y pasó a manos de extranjeros, volvió a manos chilenas y hoy es parte de un grupo internacional potentísimo. Entonces, mirarlo es muy, muy sorprendente y habla de muchas épocas. ¿Tienes alguna época favorita del canal? Sí, yo, a ver, a mí me gustaba desde el punto de vista romántico. Yo me acuerdo cuando Chilevisión era RTU, pertenecía a la Universidad de Chile, y los sábados en la noche daban un especial de cine de terror, todos los sábados en la noche. Y yo era adolescente, en dictadura, había toque de queda, y para mí no era mejor panorama que instalarme a ver las películas de terror que eran clásicos, además de Roger Corman o de Terence Fisher, de la Hammer, o terror italiano, o clásicos de la Universal. Eh, y creo que fue de las experiencias más gratificantes que yo recuerdo. Y me acuerdo incluso la presentación que tenía RTU, hoy día Chilevisión, en esos años, que era como una especie de cripta de donde aparecían unos vampiros, como unos murciélagos volando, y de repente aparecía así como cine de terror o noche de terror, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo lo encontraba alucinante. Era mi Tales from the Crypt, mi historia de la cripta de los sábados en esos años, eh, donde la verdad es que había bien pocas cosas que hacer también, pues. O sea, había toque de queda, no había muchos canales, eran 3 canales en ese entonces, y cuatro, porque también llegaba ya a Santiago UCB, pero no estaba ni Mega ni La Red, te estoy hablando de esa época. Y era para mí, de verdad, era maravilloso. Románticamente yo te diría que esa es una época que me gustó mucho. Eh, y después yo lo pasé muy bien cuando estuve en el SQP y en primer plano. La verdad es que fue una muy grata época, porque en un minuto estaba en SQP en primer plano, en Superestrella, en Locos por el Baile. Era una época bonita, o sea, entretenida. Además hacía radio, y hacía clase. Yo nunca he dejado de hacer clases, en realidad llevo muchos años haciendo clases. Entonces, fue una época muy, muy rica, muy, muy gratificante, de verdad, para mí. Y bueno, y además yo sigo creyendo en los medios, y en todos los medios. Entonces, eso, yo diría que esos fueron los dos momentos, uno más romántico, más íntimo, que el que te acabo de contar de las películas de terror de los días sábados, Claro. y otro más laboral, más profesional, que fue muy, muy gratificante. Fue trabajar con muy buenos equipos, con quienes además yo creo que hice buenas migas, me terminé siendo amigo de ellos. Y redondeando para cerrar, hay una cosa muy loca que alguna vez le escuché al periodista Jorge Lanata, que plantea que cuando uno deja de hacer tele, como que se muere para el resto de la gente que lo ve desde la tele. Entonces dice, uno puede hacer radio, uno puede hacer de todo, y como que la gente considera muerto.
Es Y tú, rarísimo. y tú que estás diciendo que es rarísimo, por eso mismo conecto para cerrar. Además de comentar esa relación ambivalente con la audiencia, hace referencia a que te encuentras haciendo clase, haces ciclos radiales y otro. Pero también entras y sales de la tele con facilidad. Y desde ahí, ¿por qué te prometiste no volver a la tele y por qué volviste para cerrar? Me prometí volver a la tele porque no veía ningún tipo de proyección en mi trabajo. Y porque tenía la sensación de que no, yo creo que uno tiene que tener, a ver, creo en las relaciones bilaterales. Ya, Y yo tenía la sensación de que la televisión, si bien yo le podía interesar, le interesaba de una manera que a mí no me interesaba, y tampoco le interesaba tanto. Entonces yo no iba a estar en un lugar que me generara ambivalencia y que tuviera ambivalencias conmigo. No me parecía sano. Y por eso me fui. Y volví porque me presentaron un proyecto lo hizo, de hecho, el productor ejecutivo era una persona que quiero mucho, con el que trabajé en primer plano, le tengo mucha confianza, que se hizo cargo del programa Si Somos. Me presentó un proyecto interesante donde yo entraba con una cierta temática, con un cierto contenido que me parecía atractivo. eh, y la verdad es que no me equivoqué. Yo creo que fue una muy buena experiencia. Después vino el estallido social, la verdad es que la situación fue bien compleja, a nosotros nos iba bastante bien en todo caso con el programa, pero me imagino que habían situaciones difíciles de cuajar y de entender en ese minuto en el canal. Y nada, pues, y no me renovaron contrato, no me preocupó mayormente. ¿Sabéis qué? Como que cuando ese año que me fui de la televisión como que me desapegué claro. también, o sea, como que esta cosa que dice la nata de que para la gente uno como que desaparece, como que deja de existir, como que no me importa. O sea, de verdad, porque yo no desaparezco para mí. O sea, por suerte tengo más elementos que la tele. Y la verdad es que, y eso ha sido muy gratificante. Y bueno, y después pasó lo de Bailando por un Sueño, que me enteré ahora que nuevamente se Hace suspende. minutos te Pero, enteraste que se suspende el bailando. claro, me enteré hoy día en O sea, te realidad. quedaste cesante hoy. No me quedé cesante porque sigo haciendo Ah, clases y claro, sigo con la pero de la radio, digamos. televisión, Pero televisivamente estoy por lo disponible menos ya. sin pantalla, ¿Y qué digamos. te gustaría hacer? Eh, ¿Sabéis que a mí me gustan los contenidos, viejo? Me gusta la cultura. Yo claramente soy un tipo, yo en ese sentido yo creo que tú lo tenés bien claro, yo soy un académico. Lo que pasa es que no le hago asco a la entretención, pero a mí me gusta pensar la televisión, me gusta conversar, soy bueno ¿Y conversando. por qué existe esa tensión entre el Jaime que está en esos formatos? Ojo, yo lo entiendo, pero me parece interesante explicar a la gente y tener que ir al bailando, que la verdad fue un ciclo cuestionado en esta pasada. ¿No sentiste como incluso algún tipo de mala sensación cuando tuviste que ir en medio de esta pandemia COVID a grabar? ¿O no tiene que ver? Fíjate que me pasaron varias cosas. A mí cuando me llamaron al bailando, eh, yo pensé inmediatamente que iba a ser una situación compleja. Yo afortunadamente, a diferencia de otras personas, sí veo venir algunas cosas y sí soy consciente de las decisiones que tomo. Entonces yo sabía que esto iba a repercutir de una manera muy ruda y que iban a haber voces, iban a haber mucha gente que rasgara vestiduras, que encontrara que era el colmo y todo. Nunca me imaginé el nivel, eh, pero sí me imaginaba una cosa bien intensa, Y digamos. sobre eso mismo, ¿no sentiste que siendo siempre un crítico de la televisión o miraba dentro del baile de la crítica y de esa cosa, ¿no sentiste que un poco el monstruo también se fue contra el propio formato donde estabas tú, que probablemente desde el punto de vista de un telespectador sin trabajar en él hubieses compartido? No lo habría compartido. ¿No lo habrías compartido? No lo habría compartido porque yo tengo la siguiente hipótesis, ¿ah? Que es una hipótesis. Yo creo que hoy día hay un concepto que se trabaja en comunicación que se llama infoxicación, que es la intoxicación con información.
Y hace rato que lo vengo diciendo, incluso antes de que me llamaran del Bailando. Y yo hace rato que vengo diciendo que creo que es importante que hayan instancias de entretención y de distensión. Eh, Además, me preocupa, porque puede ser que yo tenga ambivalencias con la televisión y la televisión tenga ambivalencias conmigo, pero sé que es una fuente de trabajo para mucha gente talentosísima y me preocupa que se diluya eso. Ujú. Entonces yo, antes de que me ofrecieran el Bailando, yo lamenté incluso la primera vez que se cerró el Bailando, lamenté que se cerrara, porque creo que a diferencia de aquellos puristas que decían que hacía que generaba una información errada o lo comparaban con cosas muy dramáticas, el Bailando es un programa de televisión y es un programa de televisión que guardó, como toda instancia laboral, y quizás mayor obsesividad, todos los resquicios para cuidar a quienes trabajábamos en el lugar. Y eso probablemente la gente no lo sabe, la gente que ve el programa. Era un programa que jamás pretendió ni llamó a nadie a faltar a la cuarentena. Entonces a mí lo que me pasa, y quizás lo que más me complica, no es el tema del programa en sí, es la calidad de la educación que tenemos en este país que no es capaz de discernir. Es como lo que pasó cuando se satanizó la farándula. La gente decía, ah, me cargan los programas de farándula, saquen la farándula, y no estaban viendo que estaban construyendo una sociedad farandulera, que eso es mucho más peligroso que un programa de farándula. Un programa de farándula es un divertimento, es un juego, es un show, es parte del periodismo. Puede ser serio, puede no ser serio, es espectáculo, tiene miles de aristas, pero no es todo lo que la gente cree que es. Y si usted cree que un programa de farándula apela al cagüineo, a la mala leche, al bullying, quiere decir que usted internamente tiene cagüineo, bullying y mala leche en su cabeza. Y lo mismo pasó con el Bailando, guardando las proporciones. Si usted cree que un programa que va en horario de toque de queda, que es evidentemente una instancia laboral, que evidentemente apela a la entretención, está llamando a que la gente deje de hacer cuarentena, o quiere decir que en realidad el que tiene el problema en la cabeza es aquellos que lo criticaban y no el programa. Eso me pasó, y me pasaba de antes, me pasó incluso antes de que a mí me llamaran siquiera el Bailando. El Entonces pro- no me habría pasado, no me habría pasado, porque creo que hoy día Ujú. se necesitan programas de entretención en la televisión chilena. El profesor Jaime Coloma con nosotros. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer conversar con usted y revisar su vida y su paso por Chilevisión. Nico, querido, un placer también y un feliz cumpleaños a Chilevisión. Yo le tengo un gran cariño al canal y a muchos equipos y a mucha gente que trabaja ahí, incluyéndote, por supuesto. Así que un placer que me hayas invitado. Muchas gracias. Señoras y señores, cerramos esta edición de Chilevisión en casa en www.chilevisión.cl. Cuídense mucho, sean felices. Nos vemos, chao.